Señores, muy buenas tardes. A ver si pueden apoyar ahí, es voluntario nada más. Los felicito principalmente por darse un tiempo, especialmente domingo, que es fin de semana, porque nos nace hacerlo y porque nos sentimos bien haciéndolo, señores, en prestar un día tan importante en la semana, que de repente tranquilamente podemos estar con la familia, con los hijos, y sin embargo no lo hacemos y preferimos hacer política como lo estamos haciendo acá, señores, porque no podemos ser indiferentes en la crisis política e institucional que está pasando el país. Fácil puede ser para cualquiera de nosotros pasar por la calle y disfrutar del día, ¿no? Pero no creo que sea lo más adecuado. Es nuestro derecho, pero sin embargo estamos acá. A las personas que les tengan la voluntad de firmar por la revocatoria, aquellos que se sientan inconformes con la gestión del alcalde, que crean que debe salir, que crean que debe ser echado a patadas por el pueblo, pueden acercarse a la mesa y firmar. Les recuerdo que estamos en un proceso de revocatoria del alcalde de Lima, ¿ya? Un alcalde que se burló de los votantes, ganando con promesas totalmente imaginarias, como yo lo he dicho varias veces, y para eso justamente están los procesos de revocatoria. El día martes les voy a comunicar que vamos a estar en uno de los distritos de Lima desde la mañana. Yo voy a estar con Leonardo también, bajo también unos compañeros más, yéndonos a buscar firmas también a los distritos. No nos estamos quedando de brazos cruzados, porque creemos que este alcalde ya pasó el límite, ya desde antes de las elecciones presidenciales inclusive. Creíamos de que era una persona inidónea para el cargo, porque nunca supo dar cuenta de una buena gestión municipal, señores. No tiene idea de lo que es gestión pública este señor. En buena cuenta, señores, aquí tengo algo que se ha estado tratando toda esta semana ya. Este documento es la Convención Internacional sobre los crímenes de guerra y lesa humanidad, que son imprescriptibles. Y lo traigo porque es necesario tratar este asunto de una forma más profunda. Miren, todos estos especialistas que salen en los medios de prensa son muy buenos en su caso. Uno de ellos es Abanto, Humberto Abanto, el abogado de Oscorima y el abogado de Fujimori, de Keiko para ser exacto, ya es un tocado de la ciencia jurídica, nadie lo va a negar. Pero la diferencia entre él y humildemente yo es que el señor tiene años de experiencia y es un genio, ¿no? Y yo, que estoy con el pueblo, él no. Esa es la diferencia. Y cuando uno está con el pueblo, señores, siempre es triunfador en todos los aspectos. Por más alegatos que puedas dar en los medios de prensa, por más argumentos que tú pretendas dar, con tal de pretender dar impunidad a unos delincuentes. Compañeros, siempre pregúntate, ¿por qué los medios de prensa? Siempre preguntémonos esto, ¿por qué los medios de prensa, los partidos de ultraderecha, siempre defienden a los policías y militares? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué siempre están en esas circunstancias? ¿Por qué siempre ellos dicen, no, nuestros militares? ¿Saben por qué es eso, señores? Porque saben que son los únicos que los van a defender de la furia del pueblo. No hay de otra. Porque la furia del pueblo es totalmente incontenible por momentos cuando se torna violenta, y a ellos nadie los va a defender más que su policía y militares. Señores, lo que está pasando ahora es un error de concepto, principalmente porque de ambas partes, para los que defienden a los señores y en parte también para los que aborrecen los crímenes de lesa humanidad. Alberto Fujimori no está condenado por crímenes de lesa humanidad. Ese es un error conceptual, no es así. Pero no quiere decir que los crímenes que han realizado no se categoricen como tal. Como impunidad. Lo que ha hecho Fujimori es una grave violación a los derechos humanos
y tampoco hay amnisticio, tampoco hay inmunidad, tampoco hay indulto para ello. Los delitos de lesa humanidad están acá y los delitos de graves violaciones a los derechos humanos están acá. Ambos no prescriben jamás, nunca. Cualquier juez en el mundo está capacitado para perseguir ese delito. Cualquier juez, señores. Así lo manda la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Miren, se ha estado mencionando mucho en los medios de prensa, en las reuniones que han tenido, Abanto, Nakazaki, ¿no? El señor Blume, todo Willax en sí, ¿no? Los medios de prensa, de que lesa humanidad no está tipificado en el Código Penal como tal. Pues tienen razón, pues, ¿no? Es cierto, no está tipificado, nadie niega eso. Pero lo que no te dicen es que los delitos de lesa humanidad en sí, lesa humanidad es una categorización de las cosas. No es en sí un delito que tenga que estar escrito en un código necesariamente. Porque yo puedo asesinar y ya estoy cometiendo un delito de lesa humanidad, siempre y cuando cumpla con los parámetros de alevosía, de sevicia, de que haya una sistematización para cometer el delito. Por ejemplo, matar a los ciudadanos de determinada región, determinado pueblo, ¿no? Y enterrarlos o desaparecer sus cuerpos o machetearlos, ¿no? O violar mujeres como lo hicieron estos militares en su momento, a las mujeres andinas violarlas una por una. Esa es una sistematización de los delitos. Esa es una sevicia. Ametrallar niños de una universidad. Eso, señores, es una sistematización del delito. Y como ustedes más conocen los crímenes de Acomarca, Pativilca, ¿verdad? ¿No? Entonces, todos estos delitos, señores, no son comunes y corrientes, como un asesinato común que, por ejemplo, llega un venezolano y me mató a la puerta de mi casa y se acabó. O como mataron al presidente de ese sindicato de construcción civil, ahora último. Es un asesinato común. Pero si yo agarro el cuerpo, lo explosiono, ¿no? Lo hago volar, para que nunca más, ¿no? Porque nunca votaron por mí, ¿no? Me voy a los Andes, ¿no? Y las personas que siempre estuvieron rechazándome, ¿no? Y me ensaño con ellos, porque siempre me dieron el rechazo, ¿verdad? Eso es una grave violación a los derechos humanos y se categoriza por los tratados internacionales como lesa humanidad. ¿Entiende, señor Nakazaki? Señor Abanto, ¿no? Abogado de Keiko, ¿entienden eso? Pues entiéndanlo, pues. No se trata de sentarse a paporretear, ¿no? Por el hecho de que me dan prensa, me dan pantalla y yo me siento con la pierna cruzada a hablar. Sí, porque los derechos humanos, yo tengo los pergaminos para hablar de eso, ¿no? No se trata de eso, señores. Y por último, ya, señores, para empezar, se habla mucho de la irretroactividad de los delitos, es decir, no, la Convención de Roma ejerció en el 2003 y los delitos que hizo Fujimori y su grupo Colina lo hicieron del 2002 para atrás. Entonces no tiene por qué aplicarte, dicen así. No es así, señores. Desde el Tribunal de Nuremberg de la Segunda Guerra Mundial, con todo el atrocinio que hicieron y los crímenes, los crímenes de lesa humanidad ya existían desde el Tribunal de Nuremberg en Alemania. Eso ya existía. Por lo tanto, los tratados internacionales, cuando sacaron sus convenios, ¿no? como la convención que tengo acá en el artículo 1, que nos dice claramente, y yo lo quiero leer para que no piensen que les estoy engañando, porque el Perú es parte de esta convención, ha firmado.
Los crímenes de guerra, de lesa humanidad, son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha que se hayan efectuado. Señores, eso nunca prescribe jamás. ¿Por qué? Porque siempre existieron los latrocinios. Entonces no quiere decir de que yo cometo un asesinato con alevosía, con sevicia, con salvajismo, y yo, como le llaman criollamente, ¿no?, yo me desgracio con el cadáver, ¿no?, con la finalidad de crear, ¿no?, una afectación psicológica en los dedos, con la finalidad de crear ese miedo para que nadie se subleve conmigo, hago eso. No se trata de eso, bajo ningún punto. Por eso que estos delitos que atentan gravemente contra los derechos humanos no son comunes y corrientes, y dejan, por sobre todo, calan en la sociedad, calan en la humanidad, lesionan la humanidad y su dignidad. Y en todas las constituciones del mundo, la dignidad del hombre es la primacía. Entonces, como estos delitos lesionan la humanidad, no tienen prescripción, aún así lo hayas cometido antes. Digámosle que esa es la excepción, digámosle, a la excepción a la retroactividad de la ley, porque es cierto, en el mundo, si yo saco una ley, hay una nueva ley que dice, por ejemplo, David Catalán mató a Ricardo, por ejemplo, ¿no?, 10 años de cárcel, y yo saco una ley que dice, el que mata ya no son 10 años de cárcel, son 20. No quiere decir que él va a tener 20 años de cárcel, porque cuando cometió el delito, este delito se suscitó antes de que se promulgara esta nueva ley. Entonces eso no puede darse, es cierto, la Constitución está en contra de la retroactividad de la ley, pero la excepción son los delitos de lesa humanidad, ¿ya? Y eso tiene que estar bastante claro por estos señores que son los abogados de los grupos de poder económico y nunca están con el pueblo. Y ya son conocidos por eso, y por sentarse con la pierna cruzada siempre. También son conocidos por eso. ¿Sí? Para la escena, para la pantalla, para la verborrea. Pero no sirven para ilustrar al pueblo. En ese sentido, señores, es necesario comprender que el fujimorismo, señores, nunca más. ¿Por qué el fujimorismo se ha empeñado a hacer esto? A pretender dar inmunidad a estos militares que violaron mujeres. Pero una cosa, fujimoristas, Alberto Fujimori no se va a salvar del crimen de Pativilca. De eso no se va a salvar, señores, porque el crimen de Pativilca, ya, ese proceso es recién. Y está pendiente y está latente las esterilizaciones forzadas, que fueron muchas, miles de mujeres que las esterilizaron en contra de su voluntad. ¿Saben qué, muchachos? ¿Saben qué? Nada les va a servir a estos señores poner sus parchecitos pretendiendo hacer ver que porque saco una ley el país se va a mejorar, o que hago tal disposición y el país se va a mejorar. Nada les va a servir, señores, de eso. Acepten que están en una crisis política institucional sin precedentes, cuya salida es la Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto. Esa es la salida. ¿Y por qué? ¿Por qué digo que hay crisis política e institucional en el país y no debemos ser indiferentes? ¿Cómo puede ser posible que en 8 años hayan pasado 5 presidentes? Un alcalde de Lima vacado como Muñoz, y otro, el nuevo alcalde, en proceso de vacancia. El Congreso se zurra en las leyes y pretenda dar indulto cuando no están reconociendo los tratados internacionales. El Estado, señores, no está sujeto en sí a las leyes internas en estos casos. El Estado peruano está sujeto a los tratados internacionales en estos casos, cuando se trata de delitos de lesa humanidad.
No quiere decir que cuando se trate de delitos de lesa humanidad, el Estado tenga que someterse a lo que diga el Congreso. No puede ser. Si los delitos de lesa humanidad son de naturaleza internacional, se tienen que someter a los convenios internacionales. Al convenio de Viena, a este de acá también, al convenio de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, señores. Por eso que estamos en una crisis política e institucional y tenemos que buscarle la salida, y la única salida no es sacando leyesitas, no es necesariamente un nuevo Congreso, no es votar por López Chau, por Añaños. Eso no va a calmar la crisis política del Perú, se va a agudizar. La salida es una Asamblea Nacional Constituyente. Porque si este Congreso realmente tuviera la voluntad de hacer las cosas bien, no estaría haciendo lo que está haciendo. Hace poco nada más, ¿ustedes se acuerdan la ley que sacaron, la ley Soto? Alejandro Soto, expresidente del Congreso de la República, era un hombre que estaba sentenciado por estafa. Y este hombre, este monstruo, promovió una ley, un proyecto de ley para que los delitos por estafa prescriban en 1 año. Y no solamente se sentó a promoverla, sino votó sabiendo que estaba... ¿Y tú crees que por pleitesía, siquiera por delicadeza, este señor agarró y dijo en el Congreso: a ver, señores, ¿saben qué? Como yo estoy sentenciado, yo estoy procesado por estafa, por ética no voy a votar. Voten ustedes y yo no, mejor, porque obviamente, ¿no? ¿Ustedes creen que hizo eso? No, se sentó y votó. ¿Qué tal lisura, no, señores? ¡Por una Asamblea Constituyente! Eso es, señores. Miren, no se va a solucionar la crisis política en el Perú así nada más. ¿Ya? Así llegue lo que llegue, así lleguen las inversiones. No, señores. Una Asamblea Constituyente es lo que va a frenar la crisis política institucional en el Perú. Porque si ellos no pretenden darle cadena perpetua a los que le roban un sol al Estado, lo tiene que hacer una Asamblea Constituyente. Si ellos no pretenden darle 30 años a aquel que le roba siquiera un sol, un céntimo al Estado, lo tiene que hacer una Asamblea Constituyente. ¿Saben por qué, señores? ¿Saben por qué, señores, suceden estas cosas muchas veces? La Constitución del 93 tiene muchos hierros. La Constitución vigente de 1993, por ejemplo, cuando fue estructurada por este Congreso Constituyente Democrático, CCD, en la parte de los tratados internacionales, solamente dice, ¿no?, que los tratados internacionales son parte del derecho nacional. Cuando tú comparas con la Constitución del 79, hay un largo andamiaje que establece que los tratados internacionales son de estricto cumplimiento. Esta Constitución no dice eso. Es decir, esta Constitución ha sido dada para el desorden, para la prostitución de las leyes, para legislar las leyes, para hacer legicidas de las leyes. No necesariamente el capítulo económico, no necesariamente el asunto de los derechos fundamentales, que debe estar bastante claro. Hay diversos puntos que tienen que tratarse y debatirse de esta Constitución que no le sirve al pueblo, ¿no? Y que la prensa te dice de que no, que es necesario tocar la Constitución, no, el Congreso es el primer poder del Estado y ellos deciden, ¿no? Señores, yo les pregunto, ¿quién es el primer poder del Estado? Están con la duda, creo, ¿eh? Ya, están con la duda. Yo les tengo que decir que el primer poder del Estado, para que no estén con la duda, es exclusivamente el pueblo. El poder originario es el pueblo, ¿ya? Y su sentimiento es el poder constituyente. Y su herramienta es la Asamblea Constituyente. Todos los países saben, todos en el mundo saben perfectamente que el primer poder de un Estado en el mundo no es un Congreso,
No es un Congreso que te moche el sueldo, no es un Congreso que pretende liberar delincuentes, no es un Congreso que se duerme en el asiento, no señores, es el pueblo. Exclusivamente el pueblo, bajo su sentimiento, el poder constituyente, y que su herramienta es únicamente la Asamblea Constituyente. ¿La Asamblea Constituyente es necesario que esté en la Constitución para que se pueda implantar? No es necesario que esté en una Constitución para que se pueda implantar. La historia nos dice que las asambleas constituyentes en el mundo no necesariamente están en la Constitución. Por ejemplo, en la grave crisis política que estuvo en los años 1990 en Colombia, por ejemplo, ¿no?, donde vivieron décadas y décadas de estados, estos estados de sitio, ¿no?, estos toques de quedas terribles, ¿no?, que atentaban contra los derechos fundamentales del pueblo colombiano, ¿no? El pueblo colombiano, pues, en las calles se organizó de tal magnitud que no le quedó otra cosa al Estado que convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituyente es la única herramienta y la más poderosa del pueblo originario, que su sentir es el poder constituyente. El Congreso de la República solo es un poder constituido, nada más. Es un poder constituido legal, sí, que tiene amplio poder, sí, pero no es el primer poder, señores. Decir una arbitrariedad como lo dicen estos congresistas ramplones es una arbitrariedad tremenda. Pero claro, pues lo dicen, ¿por qué? Porque tienen algo que se llama prensa, ¿sí? Y esta prensa no es del pueblo, no es del pueblo. Tienes que saber diferenciar eso, ¿sí? ¡Vive el Perú! ¡Vive la obra popular!